Bueno, comenzamos. Primero que todo, muchísimas gracias por la asistencia al conversatorio. Es un placer para el Laboratorio Mexicano de Imágenes, para el Centro de la Imagen y para Pablo Uneu, Ana Korotkova y Felipe. Es un estrado bastante internacional. Pablo Uneu es artista argentino, pueden ver algunas de sus obras en diferentes galerías que están mostrándose acá en Sonamaco. Joe Trujillo, directora del Centro de la Imagen México, quien vamos a escuchar algunas cosas del Centro de Imagen para que nos enteremos de todos los planes que vienen para el 2023. Ana Korotkova, artista rusa, que también tiene algunas obras aquí en Sonamaco. Felipe, artista chileno, tiene una propuesta muy interesante que ahorita nos la va a explicar. Y con los 5 vamos a tratar de llevar el tema de la imagen que nos falta, basados en un libro que ahorita vamos a darle una pequeña lectura y comenzamos. Pero antes, quisiera dejarles una pregunta a todo el público presente, que pensemos un momento y nos detengamos en darnos esta idea de la imagen que nos falta. A medida que vayamos desarrollando el temario y algunas preguntas individuales a cada artista, quisiera tener esa intervención del público para que nos vayan aportando sobre la imagen que les falta a ustedes, de qué manera puede venir, si física, si más de una manera más literaria, como se les ocurra. Les vamos a hacer preguntas y vamos a tener el conversatorio un poco más divertido con los ponentes. ¿Va? Voy a leer esta parte del libro, si la encuentro ahorita que se me perdió. Ya. Una joven sostiene una llama con la mano izquierda. Tiene en la mano derecha un trozo de carbón. Ante ella, de pie, se encuentra el joven que ama. Pero la hija de Butares no mira a su amado, que parte a la guerra. Se inclina por sobre la cabeza de éste para inscribir la línea que la sombra de su cabellera traza sobre el muro. Con este pequeño fragmento del libro comenzamos el conversatorio y quisiera formular una pregunta abierta para los 4 ponentes. ¿Cuál es la estrategia que aplican en cada una de sus obras? Incluyéndote a ti, Joe, ¿cuál es la estrategia como directora del Centro de la Imagen aplicas para todo el desarrollo del centro y el desarrollo profesional como vos? Gracias, Javi. Primero, agradecer la invitación al Laboratorio Mexicano de Imágenes, LMI, por la invitación, a Sonamaco también por toda la infraestructura para que esta charla sea posible. Antes de compartirles de la estrategia del Centro de la Imagen, hablarles un poco de qué es el Centro de la Imagen, por si alguien no lo conoce. El Centro de la Imagen es el espacio principal dedicado a la fotografía en México, está ubicado en el centro histórico de la ciudad y es el espacio para ver, pensar y dialogar en torno a la fotografía y la imagen contemporánea a través de exposiciones, publicaciones, un programa de actividades y un programa educativo, y que tiene 2 proyectos relevantes desde los que se hace una importante difusión de la fotografía. Uno es la Bienal de Fotografía, que es un programa de difusión de la fotografía nacional, y el otro es Fotoseptiembre, Festival Internacional de Fotografía de México, que es el espacio de vinculación internacional desde el que el Centro de la Imagen hace un puente entre lo que se produce en México y fuera de México. Creo que a grandes rasgos podría decir eso del centro. Ahora sí. Ayer te escuché en la participación para la Bienal. ¿Hay un rango de edad para participar? Sobre la Bienal de Fotografía, que por cierto, este año vamos a lanzar la 20ª edición del certamen, que es un certamen nacional, que abrimos la convocatoria justo esta semana. Quienes son fotógrafos de Nacional Mexicana, les invitamos a participar. No hay límite de edad ni temática, es más bien un espacio que busca el reconocimiento de la fotografía realizada en los últimos 2 años, y que agradecemos también que LMI sea un aliado importante para la coproducción de la muestra que se va a presentar en septiembre. Les invitamos a consultar las bases en el sitio web del Centro de la Imagen.
Ahora sí, para hablar de la estrategia, del tema que nos convoca, que es una pregunta provocadora sobre la imagen que nos falta hoy, y que quería como evitar responderla desde lo personal, porque estoy aquí representando una institución. Entonces me pregunté sobre qué imágenes le faltaban al centro de la imagen, o qué aspectos de la visualidad el centro de la imagen estaba, digamos, en falta, pensando que la palabra falta sugiere ausencia o escasez, ¿no? Que hay poco, y desde ahí les puedo compartir que empezamos, por ejemplo, a trabajar sobre las políticas de adquisición de la colección fotográfica que resguarda el centro de la imagen, y identificamos, por ejemplo, que el 20% de los autores y autoras que la conforman son mujeres nada más. Entonces nos falta mujeres, por ejemplo. También que la práctica fotoperiodística o la fotografía documental hay poca, porque se dejó de organizar la Bienal de Fotoperiodismo en algún punto, que fue justo un fondo que se incorporó a nuestra colección, y no tenemos después de 2006, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pensando en estos como pequeños vacíos, no sé si pequeños, más bien vacíos de la colección, que también se presentan en la programación expositiva, me empecé a preguntar cómo podríamos incluir o subsanar esos vacíos, y empezamos a pensar una programación que hemos llamado desde un enfoque interseccional, que busca combinar prácticas fotográficas, trayectorias, tanto emergentes como consolidadas, latitudes, porque también había una ausencia de lo que está produciéndose fuera de la Ciudad de México, y también de identidades, en términos no solo de género, sino de imaginarios. Digamos, la apuesta es lograr que el centro sea un lugar para todas las miradas y todas las imágenes, y eso es reconocer la diversidad de imaginarios y prácticas que existen, ¿no? Eso como para comenzar sobre qué le faltaba al centro de la imagen. Yo creo que, como muchos, tengo una pregunta. Si soy fotógrafo y quiero acceder al centro de la imagen, ¿cuál sería como entrar por PIX, que tienen un tema con los talentos emergentes, o qué debo hacer como fotógrafo para entrar, tener una exposición o pertenecer al centro de imagen? Pues podrían haber dos vías principales, sobre todo porque el centro de la imagen ha sido semillero. El programa educativo principal, del que me da mucho gusto ver a egresadas y egresados del programa, es el Seminario de Producción Fotográfica, un programa de 6 meses de duración, que lo que busca es acompañar el desarrollo de un proyecto fotográfico con mentorías y seminarios y talleres. Y sin duda PIX, que es la plataforma de imágenes contemporáneas, que es de forma breve diría que es un mapeo de la producción emergente en México, donde podemos conocer quiénes están haciendo o produciendo fotografía hoy, y está organizado en emojis, casi poco más de 50 emojis que organizan temáticas y prácticas y conceptos, y tenemos casi 400 perfiles de autoras y autores de distintas partes del país, que además hecho justo a propósito de la estrategia de cómo subsanar lo que falta. Hemos hecho un esfuerzo importante por ampliar la mirada institucional, invitando a sumarse a miradas de distintas personas de los estados a que nos digan qué está pasando en la escena fotográfica, que creo que eso sería también una estrategia institucional, ¿no?, para subsanar lo que falta. Muchísimas gracias. Pablo Boneu, sí. Te hice la pregunta otra vez, ¿cuál es tu estrategia como artista? Hemos encontrado una evolución en tus piezas y me interesa mucho porque en la galería que está aquí frente del laboratorio hay una pieza de Pablo que tiene totalmente la diferencia de las otras piezas que pueden encontrar en las otras galerías, y yo quisiera preguntarte de nuevo, ¿cuál es tu estrategia como artista para lograr paso a paso esa diferencia? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Y yo no sé si podría hablar de que tengo una estrategia, ¿no? Porque en realidad les mentiría. Uno a veces, cuando organiza el discurso de las cosas organiza el discurso una vez que las cosas han pasado. Cuando uno va haciendo las cosas, de repente no sabe muy bien ni por qué las hace ni hacia dónde va. Esa creo que sería lo más honesto que puedo decir. No hay una estrategia como tal. Lo que sí, bueno, hay una serie de ideas que son recurrentes, ¿no? Y esa idea recurrente tiene que ver
con una, de alguna manera, una intuición que no hace mucho la vi corroborada por ciertos experimentos de neurociencia, que es la idea que la imagen es más una proyección que un relevamiento, ¿sí? La idea, entonces, en ese sentido, y ya también les voy a leer una pequeña cosita, yo siento que la imagen que nos falta es la imagen que no podemos imaginar, ¿sí? Para mí esa es la idea que, digamos, es la imagen que nos falta, eso que no podemos imaginar. Porque lo que siento es que cuando miramos, lo primero que queremos hacer, de alguna manera, es corroborar algo, ¿sí?, que ya de alguna manera sabíamos, ¿sí?, algo que estaba en nuestra memoria, algo que habíamos aprendido. Entonces, por eso digo que la imagen para mí es más una proyección de nuestras expectativas, de nuestros prejuicios, de nuestras ideas, que un relevamiento ordenado de eso que llamamos realidad y que supuestamente está allí afuera, ¿no? En ese sentido hay un hilo conductor en casi todas las piezas que yo hago o que he hecho con esta preocupación. Pero sí les quiero leer esto porque me parece muy relevante. Sí, dice lo siguiente. A ver, vamos a ponerlo así. Hola. Parecería natural pensar que los receptores que detectan la luz que llega a la retina de nuestros ojos, ¿sí?, y la transforman en señales que corren hacia el interior de nuestro cerebro, donde grupos de neuronas procesan la información de cada vez más compleja hasta interpretarla e identificar los objetos. Eso es lo que parecería natural pensar, ¿no? Entonces, que hay neuronas que reconocen líneas que separan colores, otras neuronas reconocen formas dibujadas por esas líneas, otras comparan esa forma con datos de nuestra memoria. Otros llegan a reconocer algo, es un gato. Pero no, el cerebro no funciona así, funciona al contrario. La mayoría de las señales no viajan de los ojos al cerebro, viajan en dirección opuesta, del cerebro a los ojos. Lo que ocurre es que el cerebro espera ver algo, basándose en lo que ha sucedido antes y en lo que sabe. Elabora una imagen de lo que prevé que tienen que ver los ojos. Esa información se envía del cerebro a los ojos a través de etapas intermedias. Si se encuentra una discrepancia entre lo que el cerebro se espera y la luz que llega a los ojos, solo en ese caso los circuitos neuronales envían señales al cerebro. Es decir, la imagen del ambiente observado no viaja de los ojos hacia el cerebro, sino solo la noticia de eventuales discrepancias con respecto a lo que el cerebro se espera. ¿Qué libro es? Esto es un libro de Carlo Rovelli. Carlo Rovelli es es físico, es un gran divulgador científico y en este libro, bueno, habla de la teoría cuántica, ¿no?, donde el observador es muy importante en ese sentido. De allí sale, ¿sí? Vale. Oh. Qué interesante lectura, porque preguntándome por qué faltan las imágenes, pensaba que una razón es porque está oculto, y lo oculto tiene que ver quizá con una capacidad de visión, o sea, no es perceptible, que es lo que, por ejemplo, la obra de Ana puede abordar, ¿no? La piel es una capa que nos impide ver el interior de nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? O sea, lo oculto es quizá una capacidad del ojo humano, y otra razón por la que faltaría quizá es porque lo desconocemos, ¿no? O porque está al margen de lo visible, ha sido intencionalmente puesto al margen, o no existe porque está perdido, porque fue borrado, porque fue olvidado, porque fue censurado, que ahora nos podrás tú contar, Felipe, ¿no? O fue negada su existencia, por ejemplo, ¿no? Solo por poner ideas de por qué faltan. Ana, ¿nos puedes comentar también la estrategia de tu obra, por favor? Sí, buenas tardes, muchas gracias por venir.
yo empecé a trabajar con el cuerpo y me interesaba poner mi cuerpo en el paisaje y hacerlo un objeto más, pero eso llevaba otras connotaciones que no me interesaban tanto, como políticas, culturales, de género. Y entonces yo decidí ir más adentro y trabajar con las bacterias y hongos que viven en nuestra piel y que nos rodean. Yo empecé a trabajar con cajas Petri, ahí ponía bacterias de mi piel para ver qué microorganismos están invisibles en mi piel y que van al final y al cabo comer mi cuerpo después de la muerte. Y todo eso se junta en el concepto de la descomposición de la materia. Trabajando con cajas Petri también acudo a la estrategia de trabajar con el tiempo, porque microorganismos tardan como entre 2 o 3 semanas para revelarse, para volverse visibles. Y aquí otra cosa que me interesa es que cuando hablamos sobre procesos orgánicos que suceden en el cuerpo o con microorganismos, siempre pensamos en lo abyecto porque nos da asco, porque eso es lo que nos puede infectar o dañar de algún lado. Y yo, utilizando la fotografía microscópica, puedo llevar estos microorganismos al campo visual de lo abstracto y mostrar otros microuniversos que no están pues a la vista todo el tiempo. Muchas gracias por la invitación nuevamente y por compartir con ustedes el trabajo. Yo me sumo a las palabras del compañero en relación a que también considero que no hay una única estrategia que se pueda establecer claramente, sino que más bien múltiples. Yo diría, no hay un único algoritmo, yo trabajo con algoritmos, no hay un único algoritmo en el sentido de un proceso en el que uno llega, ¿no? Sino que hay múltiples maneras de llegar. Pero si tuviera que tal vez como establecer algo en términos generales, yo creo que hay ciertos elementos que sí son parte de mi trabajo, el deseo, los afectos, la urgencia política también, una necesidad, la sorpresa, o sea, hay muchos elementos que creo que en términos generales sí que son, no sé si una estrategia, pero elementos que están ahí rondando en las formas de producción. Particularmente el proyecto por el que me han convocado aquí, que es este archivo queer inexistente. Es un proyecto que surge también de eso, de otro elemento que para mí ha sido muy importante, que es el activismo en espacios de disidencia sexual. Los activismos son una manera de habitar el espacio, digamos el cotidiano, ¿no? De estar y habitar el mundo, de habitar el presente, desde una incomodidad con lo que sucede. El activismo tiene también una relación con la temporalidad, porque esa incomodidad es una incomodidad con el presente, ¿no? Las cosas tal como están en el presente. Habitualmente el activismo se proyecta hacia el futuro como un deseo de transformar hacia el futuro la realidad que se habita, y al mismo tiempo también funciona como un tiempo presente en el que uno a veces construye como una realidad paralela. El activismo para muchas personas es construir otra realidad donde habitar, y al mismo tiempo también el activismo tiene una temporalidad hacia el pasado en el que muchas de las tareas que se realizan desde espacios de activismo, pienso en el feminismo, en las minorías sexuales, étnicas, etcétera, tiene una mirada retrospectiva hacia el pasado en la necesidad de construir memorias que han sido muchas veces negadas. Entonces hay una temporalidad que es muy múltiple en los activismos, y eso es parte de mi trabajo también. Y en este caso, que es este proyecto de archivo queer inexistente, habíamos tenido experiencias entre arte, activismo, investigación, con archivos minoritarios latinoamericanos, que son archivos muy precarios, prácticamente inexistentes por las condiciones de vulnerabilidad que estas comunidades sufrieron en el pasado,
Y entonces a partir de eso, y trabajando con nuevas tecnologías, lo que yo propongo es la creación de un archivo queer latinoamericano ficcionado en un pasado, ¿no?, pretérito de hace 100 años, construido con inteligencia artificial, que es como alguna de las cosas que iba a comentar. Gracias. Bueno, vamos a hacer este conversatorio un poco más abierto. Y ahora la pregunta va para el público. Fue la primera parte que les dejé. ¿Quién me podría opinar cuál es la imagen que le falta? ¿Alguien que alce la mano? ¿Tú? ¿Cecilia? Gracias. Estaba pensando con lo que dijo Pablo sobre que las imágenes que nos faltan son o pueden ser aquellas que no podemos imaginar. Y pensaba en que mi abuela no sabe ni leer ni escribir. Y entonces, hace un par de semanas, me dijo que las personas como ella, o sea, la voy a citar textualmente, las personas como yo vivimos en otra dimensión. Entonces, creo que una imagen que me falta ahora es esa otra dimensión que yo no puedo ver porque yo conozco ese lenguaje, ¿no? Puedo leer y escribir cualquier palabra y ella nunca he visto cómo escribe su nombre. ¿Alguna otra imagen que nos falte? Héctor, tú como director de Masterclass Photography, ¿cuál sería la imagen que te falta? De la cantidad de fotógrafos que pasan por tu oficina todos los días. A quemarropa te mandé la pregunta. Me la pones un poco difícil, Javier, pero... Bueno, realmente algo que he aprendido del arte y de ti, sobre todo, es la parte de darle un sentido a las cosas, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me gusta ver, o hay veces que me falta el sentido, el por qué se hace una fotografía, ¿no? Qué hay detrás de todo eso, como bien decía ahí Pablo, y muchas veces enseñar el sentido, eso es lo que creo que falta, ¿no? Enseñar el por qué algo es artístico y definirlo en una imagen. Yo tengo una pregunta, tú me habías traído y quiero, el trabajo de Felipe es asombroso, me lo mostró ayer Joe cuando estábamos caminando por la feria y quedamos muy sorprendidos con tu trabajo. Yo quisiera que nos mostraras un poquito más de lo que trajiste en las hojas, porque la verdad es sorprendente el trabajo, esa inteligencia artificial y desoculta una cantidad de material que Felipe ha venido trabajando. Quiero que nos cuentes un poquito más sobre el trabajo que estás mostrando ahorita en la galería. Y luego sigues tú, Ana, que también queremos saber. Vale, gracias, sí. Vale. Bueno, si yo traje algunas imágenes para contar cómo fue el proceso de... Sí, esa está perfecto, sí. Cómo fue el proceso en el que a través del cual surgió este proyecto del archivo queer. Yo estaba haciendo mi investigación doctoral y mi propuesta era crear una genealogía queer de los algoritmos computacionales. Entonces, el año 2018 apareció una noticia en que 2 científicos de la Universidad de Stanford habían entrenado un sistema de reconocimiento facial para identificar la orientación sexual de personas en base a sus fotografías de rostro. Yo tomé ese caso como uno de los casos para analizar en mi investigación en una residencia en Brasil, y estando allí descubrí otro caso pretérito muy anterior, de la década del 30 en el siglo XX, de un médico endocrinólogo que había investigado a cerca de 200 homosexuales que habían sido detenidos por la policía en Río de Janeiro y obligados a ser parte de esta investigación científica que había utilizado tecnología antropométrica, digamos, para estudiar esos cuerpos homosexuales e identificar ahí, digamos, la verdad de esos cuerpos, todas esas lógicas, ¿no?
que fueron parte de cómo se construyó el imaginario de la homosexualidad en el siglo XX. Las imágenes que ven a la izquierda, o sea, sí, a la izquierda, son las fotos del libro de Leonídio Ribeiro de Brasil, de la década del 30. Esas imágenes son esos cuerpos homosexuales, ¿no?, desnudos, que comparecen frente a una retícula que los mide. Entonces, bueno, cuando aparecieron estos modelos muy recientemente de inteligencia artificial, lo que yo propuse fue, a través de estos modelos generadores de imagen, tomar esta imagen original, ¿no?, del archivo original, y reprogramarla, de cierta manera, hacia una especie de nuevo archivo positivo, ¿no? Lo que yo hacía era describir la imagen, ciertos elementos, ¿no? Dos cuerpos, dos hombres racializados que se miran uno al otro. Recreé o repensé esa cuadrícula como una azulejos de baño que remitía a otro imaginario, a otra posibilidad de espacio, más homoerótico. También le pedí a este modelo que en vez de, bueno, estar esos cuerpos tristes, ¿no?, estuvieran sonrientes y se tomaran de las manos. Y apareció entonces este resultado que es bueno, a mí me generó, me conmovió, ¿no?, que es una cosa también como muy fuerte. Muchas de las narrativas que están asociadas a estas tecnologías son tecnologías muy, o sea, son narrativas muy relacionadas con dominación, poder, control, capitalismo de vigilancia, ¿no? Pero aquí hay otra posibilidad también, como otra salida. Y a partir de ese proyecto, que fue el primero que realicé el año pasado, surgió este otro nuevo, que es el de ya la generación de un archivo totalmente ficticio, ficcional, inexistente, que son las otras imágenes, que son las que van a ver en el boot F20, que son, bueno, es un archivo. Digamos, la ficción es esta, ¿no? Fotografías de personas queer, no binarias, parejas de hace 100 años, latinoamericanas, en instancias afectivas, en instancias cariñosas, en instancias positivas, que son imágenes que, bueno, por lo que comentaba al principio, todas esas condiciones de vulnerabilidad no se pudieron realizar en su momento. Digamos, los únicos pocos archivos dentro de ese precario archivo latinoamericano queer que existe, como el archivo de Ribeiro, son, ¿no?, son imágenes muy violentas, ¿no?, de esos cuerpos sometidos a una violencia heteronormativa. No hay un archivo de lo poco que hay no está contado en primera persona, visto desde, digamos, desde una mirada positiva. Entonces, de cierta manera, a través de inteligencia artificial lo que se genera es esa otra posibilidad, una especie como de recrear un pasado, inventar un pasado deseable, eso en términos generales. Por acá también tenían otra postura de la imagen que nos falta. ¿Nos las quieres compartir, por favor? ¿Sí? Yo voy para allá. Estoy haciendo a quemarropa para eso. Pero desde el inicio, no llegué desde el inicio. Entonces, Pablo, y ahorita ya dices la imagen que falta. No quiero hacer más de conversatorio, si no vamos a estar de aquí para allá, pero todos tenemos la imagen que nos falta. Pues, Ahora quería ser los artistas. Estás poniendo el Sunamaco. Y a mí lo que... me acaban de decir que si lo puedo repetir y ya ni me acuerdo de cómo me llamo. Pero es también compartir nosotros con ustedes y escucharlos. Es una reunión entre amigos. Entonces qué bonito saber de allá para acá, de acá para allá. Paola Pineda es una de nuestras artistas, también trabaja con la imagen, no imagen. Y bueno saber ¿qué imagen te falta? Pues a mí, y creo que esa ha sido mi búsqueda durante todo mi trabajo, es la de la emoción, ¿no? O sea, desde dónde o cómo al ver una fotografía nos puede generar exactamente una emoción de ese momento. Ese es mi continua búsqueda, o sea, la búsqueda emocional de lo que nos hace sentir lo que vemos. Qué bien. Ana, tu turno, que nos cuentes sobre tu pieza y que nos hagas el conector bacterias y la imagen que nos falta. Si yo no traje imágenes, por eso les Pero la puedo traer.
extender la invitación al booth del Laboratorio Mexicano de Imágenes y usar mi elocuencia para describir qué estoy haciendo. Yo trabajo con los cultivos y mi inquietud principal es la materia de descomposición, y la imagen que me falta es la imagen de mi cuerpo descomponiéndose. Por eso yo puse en las cajas Petri mis uñas, mi pelo y un grano de arena para ver qué bacterias y hongos habitan mi cuerpo. Las dejé por 3 semanas, crecieron microorganismos y después tomé fotografía microscópica de lo que creció. Y alrededor del grano de arena creció un moho precioso, y el grano de arena por el azar, por el azar se parece al cráneo, y eso me llevó a pensar a la pintura de Género Memento Mori, Vanitas Vanitatis. Pero sí, esos son cajas Petri con las que trabajo. Aquí pueden ver colonias de bacterias y moho. Este ejemplar ya tiene 3 semanas y yo utilizo colorantes naturales para que el color siga cambiando a lo largo del desarrollo de los microorganismos. Y eso es mi acercamiento a los procesos orgánicos que pasan también en mi cuerpo. También otra cosa que yo quisiera mencionar sobre mi práctica artística es que aunque yo puedo intervenir a estos cultivos, añado colorantes, les puedo acomodar de cierta manera, ellos crecen de la forma que les encanta, de las que les gusta, y por eso es una parte muy importante, el azar, el tiempo. Pero al final yo escojo la imagen, la que tomo con el microscopio. Sí. Y eso es una metáfora de mi cuerpo en descomposición, la imagen que me falta y que desafortunadamente nunca voy a poder ver, porque cuando voy a estar en descomposición no voy a estar aquí. De hecho, Quiñar dice que nos faltan 2 imágenes. Me quitaste la frase. Dilo tú, por favor. No, ya con esta voz habla tú, porque voy a... Una es que nunca asistiremos a la imagen de nuestra muerte, la primera es la de nuestra concepción. Entonces, pero ahí no estoy segura de lo que decía Pablo, de la imagen que nos falta es la que no podemos imaginar, porque siento que siempre nos vamos a acercar a imaginarla, quizá como no existe y la imaginamos no será como hubiera sido, pero siento que siempre vamos a estar cercano a imaginarla. Por eso es que Ana deseaba que eso existiera, ¿no? Nos mete como en la idea del deseo de, en tanto ausencia, querer que exista, aunque sea una aproximación ficticia, como hizo Felipe, por ejemplo, pero que existan, ¿no? Bueno, pero quería decir que, exacto, a propósito de la inspiración de la charla, pero ya que tomé el micrófono, querría compartir 4 argumentos de por qué faltan las imágenes, pensando institucionalmente en quienes tenemos la responsabilidad de hacerlas circular. Digamos, Pablo, Felipe, Ana, su responsabilidad es crearlas, ¿no? Y tendrán sus estrategias. Yo sí creo que una estrategia de Pablo es ocultar, en el desgarro de las imágenes, pues hay un juego de ocultar y de dificultar la visión, pero me imaginaba 4 argumentos de por qué faltan. El primero es que toda persona tiene un punto ciego, y en tanto personas, pues también las instituciones, porque las instituciones son las personas que están detrás, y el punto ciego puede suceder por 2 cosas, porque no queremos ver porque nos incomoda, porque nos duele, porque tenemos miedo, tiene que ver con nuestros intereses y nuestra afinidad, ¿no? O no podemos ver por nuestra posición, por nuestra perspectiva, y entonces podemos girar, y ahora puedo ver para acá, ahora puedo ver para acá, ¿no? Y así es como decidimos qué queremos ver, y por ende qué falta, porque es lo que queda excluido. Y por eso decía que una estrategia que hemos usado en el Centro de la Imagen es ampliar la mirada institucional, invitando a sumar más miradas para que la mirada de la institución pues abarque más, ¿no? La segunda idea es echar luz a algo, el resto quedará en sombra, es decir, elegir es excluir. Lamentablemente algo va a quedar fuera y siempre va a estar en falta. Creo que el reto es ser conscientes de esa exclusión
y buscar cómo escuchar y ampliar esas narrativas que están disminuidas o excluidas, puestas al margen de lo visible, ¿no? Por ejemplo, a propósito que estamos aquí en esta feria, todas las galerías aquí presentes han decidido que lo que hoy está aquí merece ser visto. ¿Qué quedó fuera? ¿Qué nos falta ver hoy? ¿Por qué falta? ¿Qué podemos hacer para que existan, por ejemplo, ¿no? Y es ahí donde digo que las galerías, los museos tenemos la responsabilidad de qué imágenes vamos a hacer circular o no, y eso genera una narrativa sobre nuestro presente, o nuestro pasado, o lo podemos rehistorizar, por ejemplo, que es el caso de lo que hizo Felipe. La tercera idea es demasiada luz enceguece, es decir, la sobreexposición a la mismidad de las imágenes también nos va a impedir en algún punto ver, porque pues estamos viendo como exactamente lo mismo, ya no vamos a alcanzar a ver las diferencias, ¿no? Por ejemplo, ahí se me ocurría la sobreexposición que tenemos desde hace no sé cuánto tiempo a la nota roja y a los cuerpos expuestos en tanto cadáver, y eso nos insensibiliza sobre esas imágenes, ¿no? Y por último, pensar en tanto desde una perspectiva institucional, que lo que falta existe, aunque no lo podamos ver, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esas imágenes existan, aunque sean en ficción? Eso, quería compartirles. En tono de la segunda parte que tú hablaste, hay una parte importante cuando los artistas, los fotógrafos llegan al laboratorio, todo queda en un sistema planario, todo queda en impresión, planario, pared, algunas veces, muy pocas, sale de ese sistema. Y yo los invito como artistas, como fotógrafos, a experimentar el segundo punto que tú dices, que es salirnos de esta imagen, lo que queda por fuera también darle cuerpo, darle vida, y casi siempre llegan con una idea muy clara de lo que es el trabajo, el proyecto, y se queda, de hecho está aquí, trabaja conmigo en el laboratorio, se me está yendo la voz, es que siento que se va y se vuelve. Es el micrófono. Es el micrófono. Y los invito a darle un segundo más a la práctica de la obra, a verla construida, a armarla sobre la pared donde va a estar visualizada, y darle ese segundo más para poder experimentar qué sigue después de la obra cuando ya está construida, que encontramos obra maravillosa, que muchas veces con Rose hemos visto que volvemos a llamar al artista y le decimos, oye, piénsalo 2 veces, es hermoso, pero aquí hay algo, una imagen que no está vista y que tiene otra perspectiva de tu trabajo. Lo han tomado, de hecho Paola ha tenido ese tipo de experiencias con nosotros, y nos hemos dado cuenta que la fotografía, más allá del sistema planario, puede evolucionar, y vamos dándole más campo de visualidad a la imagen, y pues nos hace crecer como artistas, como fotógrafos. Yo quería hacer una pregunta a Pablo, Ana y Felipe. Pensaba que también lo que falta es lo que no se ve, y no se ve porque está fuera del tiempo de registro, es decir, sucede antes o está por venir, es decir, lo imaginamos, ¿no? Entonces también podríamos hablar de lo que sus obras dejan fuera de lo que vamos a ver, ¿no? Un poco los descartes, las pruebas, lo que decidieron que no exista porque no les gusta, ¿no? O incomoda. Bueno, sí es cierto eso. Bueno, en mi caso pasan 2 cosas. Yo siempre digo que lo que está colgado son los casos de éxito, porque en realidad hay una gran cantidad de material que nunca llegamos, digamos, nunca pensamos que está terminado como para exhibir, ¿no? Por otro lado, sí es cierto lo que decís, Joana, lo que yo te decía es que no tengo una sola estrategia, no hay una estrategia como una directriz. Es cierto que en parte de las piezas, por ejemplo las piezas que trabajo con textiles, deliberadamente oculto una imagen, ¿sí? Y oculto una imagen no solamente dejándola en el último layer, sino a veces poniéndola en primer plano, pero conscientemente sabiendo que esos elementos que integran a esa imagen pueden resultar disonantes o que podemos esperar que no estén allí. Entonces, por esa razón, paradójicamente, aunque esas cosas están frente a nuestros ojos, no las vemos, ¿no? Porque no pensamos no deberían estar allí.
Esa es una. Y a mí, digamos, en ese tipo de obra, adrede me interesa la imagen oculta y desencadenar en el espectador una serie de narrativas, donde caben muchas narrativas. Yo siento que justamente una de las características que tenemos es que que nos esforzamos porque lo que veamos, lo que vemos, tenga sentido. El sinsentido nos resulta insoportable. Claro, tal cual. ¿Sí? Y a diferencia de lo que vos contabas, Ana, de cómo procedías con las imágenes y dónde me hizo acordar que yo tengo un procedimiento similar, pero al revés, ¿no? Hay otra serie de piezas donde trabajo con unos móviles, ¿no? Que son superposición en algunos casos de rostros o de situaciones en el mismo ambiente. Y allí lo que sucede también es curioso, que es, si bien yo elijo la imagen que va a conformar esa pieza, una vez que esa pieza está montada, es decir, una vez que esa pieza se activa, yo no tengo ningún control sobre el resultado de la imagen, ¿sí? Es justamente al revés. Yo decido qué imagen las va a integrar, pero no puedo tener ningún control sobre cuál va a ser el resultado final de la imagen, ¿sí? No hay ningún algoritmo ni nada que pueda de alguna manera predecir el resultado de la combinación de esa cantidad de elementos que me está generando una imagen. Bueno, son dos. Y por último, bueno, hay otras piezas que son como muy nuevitas y que a mí también me interesan mucho, esta situación de la invisibilidad, es decir, de eso que a veces está allí, pero no está de una manera evidente, y como no es de una manera evidente, terminamos no viéndola, ¿no? En este caso son un par de imágenes que están digamos, puesta sobre un papel, pero sin tinta, trabajado con gofrado, es decir, provocando en el papel una serie de protuberancias, ¿sí? Que ante una determinada iluminación, por la sombra que produce, puedo llegar a ver la imagen, ¿no? Y a esta pieza lo completa un pequeño mapeo que a veces se confunde con una constelación, que se trata en realidad de la gráfica de un seguimiento visual, ¿no? Que se hace con unas pequeñas gafas para determinar cuál es el recorrido que tiene el ojo al recorrer una imagen, ¿no? Es decir, cuál es el mapa que tiene de ese recorrido. Y a mí en ese sentido me pareció interesante porque este tipo de herramientas son muy comunes en el neuromarketing, porque lo que se intenta justamente conocer son los patrones de comportamiento visual, patrones que todos tenemos, es decir, más allá de nuestras creencias, de nuestra religión, de nuestra posición socioeconómica, lo que sea, todos, ¿sí? Tenemos un patrón de comportamiento visual, es decir, por ejemplo, cuando vemos una cara, el patrón de recorrido es el mismo, ¿sí? Es decir, casi que viendo el mapa del recorrido de una cara podemos inferir que lo que está detrás de ese mapa es una cara, ¿sí? Entonces, bueno, lo que busca de repente la industria es encontrar estos patrones de comportamiento visual para hacer más eficiente su comunicación o su venta. En el trabajo que yo hice, trabajé con estas gafas, las utilicé yo y las utilizó mi nena, una de 7 años, ante la misma imagen, ¿no? Los dos tuvimos un mapeo diferente y bueno, y a mí me resultó una paradoja justamente esto, porque estábamos utilizando una herramienta que se utiliza para generar patrones de comportamiento visual, y justamente al estar mirando una nube, el patrón que se estaba reflejando en ese mapeo era justamente qué es lo que estábamos imaginando. Es decir, no había un patrón de comportamiento ante un relevamiento de algo externo, sino que se estaba mapeando lo que cada uno de nosotros estaba pensando, proyectando sobre esa nube, sobre esa mancha de luz y de sombra. Excelente.
Vuelvo con el público. ¿Alguna pregunta que tengan para los ponentes y empezamos a escucharnos entre todos? Yo, tú. Hola, muchas gracias. Ahorita con esta reflexión que se me hace súper interesante, me puse pues a pensar sobre la ausencia y la presencia de las imágenes y la cantidad que tenemos. Bueno, es demasiado largo y complicado, pero lo que quisiera preguntar es si consideran, bueno, dos preguntas, si consideran que son más las imágenes que les faltan que las que tienen, y la otra pregunta sería, ¿por qué es pertinente buscar esas imágenes que faltan? Porque, no sé, por ejemplo, en el trabajo de Ana, ¿por qué esa necesidad de buscar esa imagen del cuerpo en descomposición, ¿no? Que estoy un poquito más familiarizada con su trabajo, pero igual para los otros artistas sería también esa pregunta. Gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que mi anhelo hacia la imagen en descomposición es también por la necesidad de crear nuevas narrativas sobre el cuerpo. Yo quisiera normalizar los procesos orgánicos que sucedan con nosotros día a día, con nuestros cuerpos, no tener representaciones del cuerpo femenino que se leen solamente a través de lo bonito, de lo guapo, etcétera, etcétera. Todas estas capas culturales y de género que pues ya tenemos alrededor y que nos sobran. Entonces yo quisiera ir pues adentro del cuerpo y normalizar las imágenes que se puede producir con herramientas de médicos, por ejemplo, para ver los huesos, para ver la materialidad de nuestro cuerpo y para encontrar otra manera de verlo, de pensar en el cuerpo y tal vez otra forma de cuidarlo. ¿No? Bueno, yo sumaría, perdón Felipe, es una muy buena pregunta, justo también me hacía la pregunta de falta porque lo necesitamos que exista. Yo intentaba responderme la pregunta a nivel personal de qué imagen me falta y no encontraba, porque habitan como recuerdos en mi memoria y no voy a poder recrearlas ni me hacen falta, ¿no? Pero creo que pensando en la circulación de las imágenes y como instituciones, es muy buen ejemplo lo que hacen Ana y Felipe, porque lo que hacen es completar la historia. Lo que voy es, el riesgo es la historia única, que ahí les invito a buscar la TED Talk de Chimamanda Adichie, porque es completar las historias. Las historias están hechas por diversidad de imaginarios y cuáles faltan. En ese sentido sí sentiría que es pertinente y necesario crear algunas imágenes para completar la historia, que es lo que hace, por ejemplo, Felipe con su proyecto. No, yo creo que, no sé, es difícil pensarlo en términos cuantitativos, pero creo que sí. O sea, lo que son más porque lo que falta es infinito finalmente. Lo que falta es ese margen inabarcable de posibilidades de imaginación. Entonces, efectivamente, lo que falta es mucho más de lo que sí ya hay. Partiendo de una base que, claro, vivimos una época de sobreabundancia de imágenes también. Quería retomar una pregunta que tú habías dejado ahí, porque me pareció muy pertinente también. Yo trabajo un tipo de generación de imágenes o de visualidad que no es propiamente fotográfico, ¿no? Es otra cosa, pero que tal vez yo no tengo en mi experiencia esa práctica de fotográfica, ¿no? De creación, de laboratorio, en fin. Lo hago de otra manera, pero también creo que pueden haber ciertas similitudes, tal vez, no podría afirmarlo, pero tal vez con esa práctica en el sentido de que, bueno, el modelo, hay un tiempo de espera entre que se establecen estos comandos, ¿no? Estas indicaciones, prompts de texto se llaman, que es con lo que yo alimento a este modelo, que ya está entrenado con un banco de imágenes que es su imaginario, ¿no? Su imaginario visual.
y que imaginario visual que él asocia con estas palabras que yo, introduzco en el modelo. Hay un tiempo de espera y hay también un proceso de mucho ensayo y error, o sea, la imagen resultante, la primera imagen no es la seleccionada, sino que también tengo cientos de imágenes de resultado, muchas que son descartadas por diversas razones. Muchas de esas es porque, bueno, las imágenes lo pueden percibir ustedes cuando vayan al boot F20, F de foto, ¿no? Foto 20, ahí estamos con la Galería Factoría Santa Rosa, con mi trabajo junto a otros 2 artistas chilenos también. Las imágenes son a primera vista verosímiles, o sea, en una primera impresión, efectivamente uno cree lo que está viendo, ¿no? Pero cuando comienzas a mirar en detalle, sí que empiezan a aparecer ciertos elementos como extraños. Las manos no están tan bien realizadas, hay manos con 6 o 7 dedos, hay unos dientes que no son tan coherentes, ¿no? Hay unos cuerpos que parece que de 2 o 3 personas que están mezclados en uno, y esos elementos hay una especie como de margen, probablemente propios del desarrollo, de un proceso de desarrollo de una tecnología nueva, que para mí son muy interesantes y son un elemento muy queer también, o sea que vuelve aún más queer el resultado de esta selección. Ahora, hay imágenes que eran evidentemente cuerpos hiper alargados, entonces esas imágenes yo sí que las deseché, pero hay como una ambigüedad que sí que se mantienen en ese proyecto y que yo las mantengo. Hay como un cierto fallo que a mí me parecía, al menos para este proyecto, importante conservar. Acá. Gracias. Yo quería preguntar respecto al proyecto de inteligencia artificial, si se pudiera saber si es tu primer proyecto con inteligencia artificial, con qué aplicación o cuál es tu acercamiento justo a estas aplicaciones, y si después de tener la imagen hay algún retoque digital. Gracias. Sí, no es el primero, pero es, bueno, como son tecnologías recientes, el proyecto que estoy mostrando ahora es de este año, o sea, 2023. Lo de este anterior que les había mostrado del archivo brasileño, científico y reimaginado con inteligencia artificial es del año pasado. Yo trabajo en distintos medios, o sea, yo de hecho soy pintor principalmente, hago pintura, entonces también hay una serie de trabajos donde yo utilizo la inteligencia artificial como una especie de herramienta que yo le digo como de amplificación de la imaginación. Entonces genera unas imágenes abstractas en base a cosas que yo le pido, y a partir de esas imágenes yo las uso para crear una pintura que es pintura en óleo sobre tela, o dibujo, ¿no? Entonces para mí es una herramienta ya, y teóricamente lo venía trabajando, bueno, en mi tesis que llevo un tiempo, y lo tecnológico también está cruzado, pero cuando van apareciendo las herramientas, bueno, creo que los artistas que estamos como en ciertos temas las empezamos a ocupar y experimentar con eso. La última pregunta, si tienen, ya nos quedan 5 minutos. ¿Tú? Partiendo de que nos falta una imagen y que tenemos una sobra excesiva de imágenes, ¿hacia dónde va la imagen hoy en día, desde su perspectiva? ¿Por qué analizar un cuerpo en descomposición? Me parece interesante tu trabajo, me parece interesante que dices, oye, no tenemos imágenes en situaciones afectivas, pero finalmente nuestra historia fue otra, ¿no? O sea, vimos violencia, maltrato, discriminación. Entonces, ¿hacia dónde va la imagen hoy en día para ustedes? Muchísimas
Muchísimas gracias. Yo creo que Joe puede comer. No, pues es que es una buena pregunta, pero no tengo respuesta, porque creo que hacia dónde va la imagen, pues es la necesidad humana de expresión. O sea, creo que siempre vamos a crear imágenes. Podríamos hablar de cambios tecnológicos, que es quizá lo que está explorando Felipe, pero hacia dónde va la imagen, hacia donde querramos. Yo tengo me hace pensar lo que vos decís, ¿no? Hacia dónde va la imagen, porque, y también coincido, hacia dónde va. No tenemos la más mínima idea, ¿no? Sí, pero creo que a lo mejor en vez de preguntar hacia dónde va la imagen, preguntárselo a la imagen, tenemos que pensar hacia dónde vamos los humanos, ¿sí? Entonces, allí yo siento que vamos a tener más material para entender hacia dónde va, porque finalmente estamos hablando de un producto, es decir, lo que nosotros hacemos, los humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si preguntáramos hacia dónde vamos, creo que la imagen se va a expandir, en mi opinión, hacia los límites de la percepción, ¿sí? Hacia allí creo que es el territorio a explorar, múltiples, digamos, con todo lo amplio que eso significa, ¿no? Hacia los límites de nuestra percepción. Hacia allí creo que avanza la imagen. Muy buena pregunta. Creo que ya no tenemos más tiempo. Dime que sí. 4 minutos. Solo queda 4 minutos ya para despedirnos y agradecer. ¿La última pregunta? Bueno. Ok. Gracias, Joe. Gracias, Joe. Buenas tardes. Mi nombre es Gladiola Espinosa. Yo quería, en relación a la primera pregunta de cuál era la imagen que nos faltaba y en relación a lo que estábamos escuchando, me enfocaba mucho en la imagen inexistente y en la imagen que nos falta en mi experiencia personal. Creo que son cosas que sabemos que existen, que ustedes estaban planteando, o sea, existen, pero que no las vemos, ¿no? Y no ver la muerte como tal en una relación cultural. La parte del COVID que se llevó a mucha gente y no haber visto los cuerpos de experiencia propia es desgarradora, dolorosa, te quita el sueño, te transforma y te hunde en un vacío, o sea, en un vacío existencial, porque culturalmente estamos relacionados con la muerte. Como cultura mexicana tenemos una relación muy fuerte, pero cuando no la vemos es inexistente, o sea, decimos, no murió, o murió, pero te dicen, sí, pero ya murió, pero aquí hay cenizas, y dices, no, pero no llegó la muerte, ¿no? O sea, entonces, como tal, ver a la muerte de frente en una metáfora es importante para el ser humano, ¿no? ¿Hacia dónde va la imagen? Pues mientras siga existiendo la humanidad es infinito, ¿no? Y entonces, mientras exista la muerte, la queremos ver también de frente, ¿no? Entonces, que te falte la imagen de la muerte es desgarrador. Muy bonita reflexión. La última pregunta, ¿alguien tiene la última pregunta? Ya parezco viendo la última pregunta. ¿Sí? ¿Tú? Bueno, creo que... está muy atrás. Gracias por llegar a esta hora, amigos. Los voy a escrachar delante de todos, amigos. Pues no es tanto como una pregunta, es más como también una pequeña reflexión. O sea, creo que hacia dónde va la imagen, o sea, creo que también por eso tenemos que pensar en la imagen que nos falta, ¿no? Porque pensar en un solo camino que lleva la imagen es limitarnos, y si pensamos en las imágenes que nos faltan es abrir caminos para que la imagen vaya por donde quiera ir, ¿no? Entonces, nada, estuvo súper chida la plática y ya. Un aplausito para nosotros. Muchísimas gracias a Pablo Uneu, a Joe Trujillo, a Ana Kratkova, a Felipe. Visitémoslos, me acaba de decir un apellido que no entendí, pero visitémoslos en el booth de cada uno. Rivas, gracias Joe por el regaño. Y disfruten lo que queda de Zona Maco, y si quieren ver las piezas de los artistas, Felipe está en... F20, F de foto 20. F de foto 20, y Pablo y Ana están aquí en el stand del Laboratorio Mexicano de Imágenes, y muchísimas gracias por esa asistencia. Gracias.